Estamos a punto de publicar nuestra revista digital para aquellos No que nos estéis ven ahí, ¿no? interesados. ¿O sí? Ah, sí, registro 23. Sí. Hola, Anita. Buenas tardes. Anita es la mejor. Hola. ¿Qué tal vais con la cuarentena? ¿Cómo estás, Anita? De momento eres la única. Ah, mía, hay tres, hay dos. Lo pone aquí. Ujú. Vale. Sí. Vale, mientras os vais Me- conectando, vamos a esperar unos minutos para que se puedan ir conectando más personas. Les habrá llegado ahora un mensaje de que estamos retransmitiendo en directo. Y bueno, esa es nuestra idea. De aquí a los próximos meses que nos espera, bueno, pues de estar una temporadita en casa, hemos decidido poder compartir con todos vosotros los martes y los jueves sobre esta hora, sobre las 6 de la tarde, que bueno, imaginamos que tenéis bastante tiempo, los que estáis con el teletrabajo y demás, pues un ratito para desconectar y poder conectar con la grafología y con nosotros. Eh, Vamos a estar recibiendo y muy abiertos a todas vuestras preguntas, interacciones, temas que os resulten de interés y que nos queráis hacer llegar. Cualquier pregunta o curiosidad, pues vamos a estar muy ¿Cuándo va a pendientes. ser? Los martes y los jueves, ¿verdad? Sí, los martes y los jueves sobre las 6 de la tarde tenéis una cita con la Asociación Grafopsicológica, que aunque no estamos trabajando en presencial, pues sí que estos días estamos muy pendientes de las redes y de poder realizar nuestros cursos online. Entonces, bueno, pues ahora sí que es verdad que estamos todos más conectados a través de las redes más que en lo que es la presencia, ¿no? Y Ujú, la conexión directa, pero bueno, a través de este medio seguimos conectados. ujú. Y la finalidad, bueno, pues haceroslo pasar un poco más agradable, ¿no? Ya que estáis tantas horas ahora en casa, pues daros la oportunidad de, bueno, de si tenéis alguna duda de grafología o de lo que Ujú. podamos. Sí, cualquier sugerencia que tengáis, curiosidad que os haya podido surgir, ¿no? Viendo letras o comparando incluso escrituras de otros momentos de nuestra vida. Ahora es cierto que mucha gente está aprovechando para hacer limpiezas. Y en esas limpiezas es verdad que salen escritos y muestras que a veces resultan muy curiosas, ¿no? Cuando comparamos esas escrituras con nuestras escrituras actuales y decimos, jolín, estos cambios que he experimentado, ¿a qué se deben? Pues bueno, para los que sí saben de grafología, está claro, ¿no? Que las experiencias vitales pues nos van modificando y esos cambios psicológicos se perciben a través de la letra. Pero para los que no lo sepáis, pues podéis hacernos llegar muestras, preguntas, lo que queráis. Vale, como hemos tratado de organizar para estos días, pues estructurar o explicaros qué damos en el primer curso. Nosotros damos clase presencial y online de grafología en todos los niveles y el primer curso, que es probablemente el más importante, pues damos los elementos básicos, ¿no? Para que puedas interpretar la escritura. Entonces, en estos días vamos a hablar, bueno, hoy os comentaré un poquito lo que es el índice de primero y los días siguientes hablaremos un poco de lo que es la macroestructura, ¿no? Que creo que puede ser interesante. Sí, al menos nos da una idea general para los que no sepáis de grafología, podáis sacar como unas ideas generales de los escritos que estamos. Entonces, bueno, como decía Juan, es verdad que el material es muy extenso, pero estos días que tenemos un poquito más de tiempo y que quizá os interese esto de la grafología y os podáis conectar, como hemos dicho antes, para los que no estabais conectados, vamos a vernos todos los martes y todos los jueves sobre las 6 de la tarde para hablar de grafología. Y como decía Juan,
nos vamos a especializar concretamente en la macroestructura para que podáis tener una idea general de cómo organizamos cómo nos organizamos en el espacio gráfico y bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo el temario, de todo el contenido que hacemos en nuestro primer curso. Primero, antes de entrar en la macroestructura, vamos a hablar un poco a nivel un poco sintético de cómo sería el primer curso. Primero empezaríamos hablando un poco de qué es el simbolismo gráfico, ¿no? Nosotros, aunque tenemos una formación muy sincrética, ¿no?, de todas las corrientes de grafología, sin embargo, valoramos mucho el simbolismo gráfico, ¿verdad? Entonces, Luz, ¿qué nos puedes decir del simbolismo así por encima, muy por encima? Bueno, muy por encima porque es un tema muy complejo. Realmente todas las técnicas proyectivas gráficas han utilizado lo que es el simbolismo de cómo nos organizamos en el espacio, cómo es nuestra forma de llenar, ¿no?, el espacio vacío, el espacio en blanco, y podemos ver qué aspectos del papel, de la escritura, nos están revelando qué aspectos de la personalidad. Por eso todos los elementos que vamos incluyendo en el espacio nos van revelando aspectos de nuestra personalidad a través de lo que simbolizan. Y eso es un tema bastante complejo bueno, que ya empezaron a estudiar desde Max Pulver con algo que a lo mejor os suena mucho, que es la cruz de Pulver, por ejemplo, y es una forma de entender el espacio gráfico a través de una cruz, zona superior, zona inferior, zona izquierda y zona derecha del papel. Entonces, a través de cómo nos proyectamos en ese papel, pues podemos ver qué aspectos de la personalidad pues, nos está revelando. Luego pasaríamos en el segundo tema a hablar un poco de lo que vamos luego a desarrollar, que es la macroestructura, todo lo que es el orden, la legibilidad, cómo es de cuidado está la forma, todo esto, ¿no? Los márgenes, por supuesto. Y entonces, la macroestructura lo que nos revela es la relación de esa persona con el medio, ¿vale? Que también es muy interesante y nos aporta muchísima información. Luego, en el tercer tema, hablamos un poco de lo que es el tamaño, ¿no? Porque ya sabéis que hay escrituras pequeñas, escrituras grandes, medianas, con la zona superior que llamamos AMPA más o menos grande, más o menos alta. Lo mismo para la jamba, es decir, toda la casuística de tamaños se ve en el tercer tema. Que ahí el tamaño nos está haciendo una referencia a la exposición de las preferencias en las pulsiones, ¿vale? También valoraríamos los espacios, que hay diferentes, los blancos son súper importantes, los blancos son los espacios, que hay diferentes tipos, ¿no? Y esos también son medibles, ahí, ¿verdad? Sí, tanto el espacio que nos ocupa una letra en sí, en el cuerpo central gráfico, a lo ancho, cuánto ocupa una letra nuestra a lo ancho. También el espacio que dejamos entre las letras también revela aspectos de nuestra personalidad y el espacio que dejamos entre palabras y también el espacio que dejamos entre renglones, que realmente todo tiene que ver con ese simbolismo que hablábamos al principio, y también esas proporciones gráficas, ¿no? Esas letras que suben, que se sobreelevan, o las letras que bajan por debajo del renglón. Pues eso formaría parte de lo que decíamos antes de la cruz de Pulver, ¿no? Que tiene que ver con hacia dónde orienta uno las pulsiones, escrituras donde predominan las ampas, toda la zona superior, hay una elevación de lo que es la energía y la pulsión hacia la zona ideal, o hacia la zona inferior, que es donde están nuestras pulsiones más físicas, corporales, ¿no? y del movimiento. Eso es. Luego, en el siguiente tema se habla de lo que sería la forma. La forma, que es lo que todo el mundo, cuando le dices que sabes grafología, trata de disimular o de cuidar, no es más que el envoltorio de la idea. Entonces, pues como pasa con los envoltorios, ¿no? Pues hay diferentes maneras de expresar ese envoltorio, esa expresión, ¿no? Y aquí hablaríamos, pues eso, escrituras más o menos redondeadas, más o menos angulosas,
más o menos modélicas, vulgares, elegantes, etcétera. Nos habla un poco eso, de la forma que tenemos de estar en el medio y de Mm, relacionarnos con los otros. Hay escrituras que son muy punzantes o muy hirientes, personas que tienen una escritura más angulosa, que cuesta más acercarse a ellos porque tienden a pinchar. Y luego están las escrituras más redondas, que ujú, son escrituras de más cordialidad, de más dulzura ujú. y la forma que tienen en el trato y en la percepción de las cosas y del contacto con los otros pues va a ser mucho más suave. Luego, el siguiente capítulo que damos en el curso de primero sería la dirección del renglón, de que sea Ujú. más o menos ascendente, más o menos decreciente o horizontal, ¿no? Y esto intuitivamente la gente lo sabe, ¿no? Cuando te Sí, dicen, pues tú debes ser muy optimista, o tú, sí, ¿no? porque se te sube el renglón hacia la zona Sí. superior, ¿no? Son, bueno, sí que realmente tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? Ujú, Eso es lo que vemos en el curso, que tratamos de distinguir cuando es, bueno, por una cuestión emocional, porque es verdad que las emociones, cómo está nuestro tono emocional en el momento en el que escribimos, sí que sí que se revela, se ve ujú, cómo estamos, ¿no? sí. En momentos de más euforia, ¿no? No es lo mismo escribir si te acaban de dar una buena noticia o escribir cuando uno está con un tono emocional más bajito, Ujú, ¿no? Y es verdad que cuando tendemos a elevar el renglón, a hacer una escritura con un renglón ascendente, pues sí que se da por hecho eso de, oh, qué optimista eres, ¿no? Pero bueno, tiene que ver y no tiene que ver, es lo que decía, porque también es la fuerza con la que tú, o el impulso con el que tú enfrentas las cosas. Entonces sí que puede tener correlación con el optimismo realmente. sí, sí, sí. El siguiente capítulo que veríamos en primero sería la inclinación. La inclinación es que el eje del AMPA esté más inclinado a la derecha o menos. Ujú. Y como en todo, pues ahí se emplea una gradación de inclinar a la derecha, recta o invertida, ¿no? Con diferentes subtipos. Mm. Y en la inclinación lo que se ve básicamente, que también tiene su interés, es el grado de necesidad que tiene la persona del otro, Ujú. lo que sería la necesidad de dependencia afectiva, ¿no? Hay personas Eso que es. son más independientes, hay personas que son más desconfiadas y hay personas que directamente son proactivas porque van buscando a ese otro que necesitan, Ujú. ¿verdad? Sí, Y esto que te revela una información tremenda, esto se ve fácilmente con la grafología. sí, así es. Es muy interesante. Ujú, También es verdad, como decía al principio, que podemos modificar muchos rasgos a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver que hay rasgos que permanecen en el tiempo porque forman parte de nuestro temperamento, nuestro carácter, que es como la parte más básica de nuestra personalidad, que está como en nuestra estructura, ¿no? En lo más íntimo y más difícilmente modificable. ujú, Pero luego vamos a ir viendo a lo largo de la vida que hay diferentes cambios escriturales que son muy reveladores de cosas ujú, y experiencias que nos han pasado y también nuestra propia maduración personal. Entonces, en la inclinación y en otros rasgos, pues podemos ver que hemos modificado algunas cosas. ujú. Luego, el siguiente capítulo sería la velocidad. La Ujú. velocidad que nos revela luz. La velocidad tiene que ver con nuestra capacidad de reacción, ¿no? Hacia Ujú, lo que nos rodea, o sea, puede ser desde velocidad de reacción más de tipo intelectual ujú, o, o más impulsiva, depende, ¿no? De cómo sea, como tenemos mucha casuística, ¿no? Desde la persona que escribe mucho más despacio pero de una forma, habría que ver las combinaciones, claro, pero uno puede escribir muy despacio, pero con una forma muy cuidada, muy esmerada. ujú. Y luego está la persona que escribe despacio, pero con una escritura más torpe. Claro, y aquí me viene muy bien para meter el elemento muy interesante, que lo difícil en grafología es saber combinar, Ujú. ¿verdad? Eso es. Es decir, lo que nos da valor añadido en una interpretación es cuando el grafólogo sabe ver de forma conjunta un texto. Eso es lo más Mm. difícil. O sea, Eso no es. es el hecho de analizar cada uno de los elementos, sino es Ujú. verlos en conjunto. Eso es lo complicado. Mm.
Y eso lo enseñamos en la asociación, Sí, ¿verdad? eso es. Primero empezamos Ujú, que la persona pueda distinguir, identificar cada uno de los rasgos y saber qué significa cada uno de forma aislada. Pero ujú, ya empezamos a ir combinando, ujú, a ir haciendo relaciones de por qué un rasgo unido a este rasgo simboliza esto, pero a veces ocurre, y nos ha llegado muchísimas veces algún alumno que venía de otra formación o que no había concluido sus estudios y nos decía, es que me salen rasgos contradictorios, ¿por dónde tiro? Si me sale un rasgo que me dice que esta persona, por ejemplo, es muy sociable, pero luego me salen rasgos de timidez, ¿qué le pongo? claro. ¿No? Y es que es normal, porque realmente todo lo que nos sale son partes de nuestro yo, que Hay un, realmente están ahí, pero hay que saber combinarlas para ver cómo la persona se desenvuelve en realidad con todo lo que tiene. claro, claro. Una de las máximas de Allende, que siempre dice es, todo lo que sale es, pero no todo lo que es sale. Eso es. Y luego, dentro de todo lo que sale, hay elementos que son aparentemente contradictorios, porque las Ujú, personas somos contradictorias, y hay elementos que son complementarios o que juegan entre sí un... Y saber interpretar todo eso tiene su ujú. complejidad y su Sí, dificultad, ¿no? sí, realmente una vez que uno empieza a estudiar grafología, lo sabéis, los que nos estáis viendo y que sois grafólogos, es que nunca se termina de aprender realmente, Ujú, porque cuantas más muestras vemos, cuantas más historias conocemos, es como que se nos va abriendo el campo mental, ¿no? eso De la es. interpretación, es verdad, es así. Ujú. Vale. El siguiente capítulo vemos en el libro de primero es el tema de la presión. Un tema complicado, Juan. Súper, sí, y además Sí. complejo porque tiene elementos que no son tan fácilmente valorables como pueden ser el tamaño, ¿no? Porque Ujú. son muy perceptibles, pero desde ¿cómo decirlo? Desde la intuición, ¿no? Sí, tiene Muchas muchos veces, sí, matices. tiene La muchos presión tiene matices. muchos matices. Hay que interpretarla desde muchas, no solo desde que sea visualmente Ujú, una presión fuerte o una presión fina. ujú, Es que la presión tiene mucho más. Vemos desde la tensión de los trazos, cómo es, eh, no solo, como decía, no solo lo que se ve, sino luego también la parte que decía Juan intuitiva, de ujú, ver cómo está siendo ese ductus, cómo está funcionando esa mano. ujú, Y ya no solo eso, también el útil que escogemos, por qué lo escogemos y el papel que utilizamos ujú. también. Entonces sí que es Claro. verdad que todos esos matices, a la hora de valorar la presión, es muy importante que los tengamos en cuenta. El útil que cogemos, el papel que utilizamos, hay papeles que son más absorbentes, papeles que no, y igual con las tintas, tintas Ujú, que son más gruesas, la que utilizamos un boli más grueso, o que tiene una fluidez mayor, ujú. ¿no? Y todo eso hay que valorarlo cuando hacemos una interpretación. Luego también la zona de mayor o menor presión, Ujú, dependiendo de qué zona de presiones, pues significa una cosa u otra. ujú. Saber combinar eso con la velocidad, es decir, tiene Sí, su aquel. y ya no solo la zona, sino Mm, estaba pensando también el tema, los trazos, ¿no? A veces uno presiona más en los trazos ascendentes o en los trazos descendentes, mm, o en los X, ¿no? Ya no solo por la zona, sino también por el propio movimiento del trazo que compone la letra. mm, O sea que es un tema bastante complejo. sí. Luego el siguiente tema sería el tema de la continuidad, la cohesión Ujú. entre letras. También tiene su interés. ¿Sí? El, Os adelanto una máxima en grafología, es que una letra simboliza una idea. Ujú, Entonces, dependiendo de cómo es tu capacidad de conectar las ideas entre sí, pues tiene una interpretación que hacia lo analítico o hacia la síntesis, ¿no? Entonces, eso ujú. tiene su importancia, Sí. porque te da tu forma de relacionarte con el medio. Mm. Eh, Y lo habréis vivido muchas veces, ¿no? La manera en la que tiene de ser, de relacionarse con los demás. ujú, Una persona analítica es muy diferente a la que tiene una persona más intuitiva, ¿no? Y eso sí. se ve muy bien. Fijaros también en la evolución que uno ha sufrido o que ha manifestado a lo largo de la vida,
porque normalmente al menos en nuestros modelos caligráficos, aquí en España, por lo menos, el modelo caligráfico escolar es con escritura ligada. Eso quiere decir que las letras dentro de una misma palabra van unidas, ¿vale? Para los que no sepáis de grafología. Y observad cómo es vuestra letra ahora. Muchas veces uno sufre sabéis que las etapas del aprendizaje de la escritura pasamos de un modelo precaligráfico al modelo caligráfico y luego al postcaligráfico. Cuando llegamos al modelo postcaligráfico, que ocurre entre los 12, bueno, sí, 10, 12 años más o menos, uno empieza tiene una crisis, se llama crisis de la caligrafía, ¿no? Que es que empiezas a buscar la diferencia o a identificarte, a buscar la identificación con una letra. Eso nos pasa a todos en la adolescencia o en la preadolescencia. Entonces, observad en qué momento dejasteis de ligar o mantuvisteis la cohesión entre las letras. Es muy interesante poderlo valorar. Y luego, para terminar el libro de primero, hablamos de unos gestos tipo, que son unos elementos, vamos a decir, secundarios, que puedes tener o no tener. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado hasta ahora, si escribes, lo tienes seguro, porque no hay forma de escribir si no lo tienes. Pero los gestos tipo no tienes por qué tenerlos. Y te dan información muy valiosa de características de la personalidad, ¿no? Para Sí. añadir a la comprensión de cómo es la persona. Sí, en pericia es lo que llamamos habitualismos gráficos, que son automatismos propios del autor y que tienen un valor identificador muy importante, porque son rasgos que solo hace uno, aunque es verdad que visto en general muchas personas los pueden realizar, obviamente cada uno con sus características personales, pero sí que hay unos determinados rasgos que nosotros aquí en el libro, vamos, en el curso de primero denominamos gestos tipo y son rasgos específicos que nos dan más valor a la interpretación. Vale. Bueno, pues esto sería el libro de primero. Luego quedaría el curso de segundo y tercero, que no nos vamos a meter con ello. Pero bueno, ya con esto, la persona suele tener una capacidad importante para enfrentarse a cualquier texto, Sí. ¿no? Y saber analizar y comprender mínimamente Sí. a nivel grafológico lo que... Sí, después uno cuando termina primero sabe identificar perfectamente todos estos rasgos que hemos ido mencionando. Utilizamos este análisis basado en todos estos elementos porque, bueno, hemos ido cogiendo la Asociación Grafopsicológica de España, lo que hace es, ha ido tomando de cada escuela, de toda la historia, aquellos elementos, aquellas formas de realizar los análisis que son más eficientes realmente y que más nos pueden aportar en el estudio de la personalidad. Entonces, esta forma de poder hacer los análisis es bastante completa y por eso un alumno de primero termina sabiendo perfectamente, al menos, identificar los rasgos en un escrito y poderles dar una interpretación. Luego ya entramos en combinaciones que en primero ya las vamos esbozando, pero es verdad que uno va tomando primero una visión más detallista, ¿no? de lo que es un escrito, de poder interpretar rasgos, para luego tener una visión más global, ¿no? Cuando termina tercero. Y es la forma que tenemos de enseñarlo. Bueno, y esto para las sesiones que vamos a dar estos días, habíamos pensado una parte de este temario que es muy interesante, que es la parte de macroestructura, ¿no? Sí. Que haría referencia a la macroestructura a cómo es la relación de esa persona con el medio. Si tú entiendes la macroestructura de una persona, ya entiendes bastante de esa persona. Sí, en realidad sí, porque nos da como percibe en parte cómo es su percepción de la realidad y el contacto con los otros y cómo se posiciona él en ese espacio, ¿no? Eso es. Entonces, dentro de la macroestructura, yo siempre hablo de tres puntos, ¿no? El primero, márgenes, que a ello nos dedicaremos el martes y el jueves la semana que viene, hablaremos sobre márgenes. Y luego, para la siguiente semana, a la siguiente, sería el tema de la distribución del texto, que es la relación de blanco y de negro que tiene la persona, y el nivel de forma. Y ya con todo eso, si tú lo sabes integrar y ver a la vez, pues tú sabes ver
cómo es la relación de esa persona con el medio. Eso es. Mm. Y por supuesto, como hemos dicho al principio, estamos completamente abiertos a cualquier duda que nos queráis plantear. Tenemos pendiente un vídeo de la G, sobre la letra G, que lo tenemos que hacer en los próximos días. Así que, bueno, cualquier sugerencia, cualquier duda que os surja, cualquier tema que os interese especialmente, incluso de grafología infantil, de lo que ahora que estáis a lo mejor en casa con los niños y podéis poneros a escribir con ellos, cualquier cosa que se os ocurra que tenga que ver con la grafología, estamos abiertos para poder plantear pues, un directo, como estamos haciendo, para poder responder a vuestras dudas o incluso realizar algún vídeo más. Claro que sí. Bueno, ¿Tenéis alguna pues si pregunta? tenéis alguna pregunta y si no, pues nos veríamos el próximo martes. De todas formas, también muchos estáis acostumbrados a escribirnos a través de privados, pues también vamos que las leemos y a través del correo y como siempre, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos Y nos vemos el martes. y esperamos que veros a todos otra vez aquí el próximo martes sobre las 6 de la tarde. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego.